Os invito a pensar con este reconocimiento del espíritu como algo independiente que cada uno de nosotros tiene, lleva necesariamente, aunque parezca un poco místico, a decir, y cuando muero, exactamente yo termino. ¿Qué hacemos nosotros octogenarios hablando y predicando acá? ¿Tiene un sentido tan cerca del arpa seguir hablando? Es decir, realmente tenemos una existencia física, está probada, porque es muy difícil para un hombre lego distinguir un hombre que está durmiendo de otro hombre que ha muerto. Este está con vida y el otro sin vida. Esa diferencia es ese yo espiritual ha salido del cuerpo, esa vestidura desaparece, del polvo viene, al polvo irá, dice el Génesis. Pero ¿qué pasa con el yo, con ese espíritu? Tenemos la sensación, ¿no es cierto?, la sensación, la intuición, hoy aflojada, porque los vínculos del hombre con la religión realmente prácticamente en la vida moderna están casi disueltos. Quedan los restos de una mascarada. Pero esto es propio del siglo XVIII, XIX y XX, pero no es de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad siempre, cada hombre pensaba que estaba en conexión con otro mundo diferente al cual su yo se vinculaba. Ese yo es libre y tiene la carga de realizarse y en sociedad. Y esto, señores, nos genera enormes problemas, nos ha generado siempre, nos lo va a generar en el futuro. Lo que podemos observar en una rápida visión de la historia, si hoy acá Guillermo Andreu se quejó mucho del derecho romano, y con razón, pero démosle, si ha durado tanto y sigue durando hoy, no es solamente por el egoísmo de apropiarse de lo ajeno. El derecho romano trajo en existencia una idea desconocida en el derecho prehistórico y de la antigüedad. La singularidad del sujeto de derecho. Yo tengo mis derechos frente a las cosas y frente a lo demás. Y esto es imborrable. Eso se incorporó exactamente como proceso de la evolución del hombre. Cuando este yo, después de la Edad Media, entramos en la Edad Moderna, la que se conoce como época del individualismo, este yo se enseñorea. Realmente se llega al extremo tal que no faltan teorías que describen que cada uno tendría que vivir como un Robinson Crusoe haciendo su propia vida y existencia. Esto, a partir de la Revolución Francesa, por fijar una fecha al capricho, tenía que generar una reacción con ese ente diferente que se llama la sociedad. La sociedad brega por su existencia como condición de vida de los individuos. Entonces, este ser, que hay que verlo como cosa independiente, la sociedad, se aprecia muy fácil a ese ente independiente cuando ese ente independiente se degrada y de ser sociedad pasa a ser masa. Los que están en un estadio de fútbol bregando por su equipo y siguen conductas irracionales, decimos, ahí la masa. En la sociedad se ha degradado como ente espiritualmente. Entonces, esta sociedad, asediada por un creciente individualismo que viene acompañado en todas las esferas de la vida, se llama renacimiento, se llama aparición de la economía de mercado mal denominada capitalista, se aparece como la ciencia que se independiza de las creencias religiosas, se aprecia en la decadencia de las creencias religiosas como dogma, no como falta de contacto con lo trascendente, pero las iglesias, digamos, pierden feligreses. Todo eso es un fenómeno conjunto. Entonces, esta individualización creciente en la cual estamos embarcados y somos parte de este proceso y caminamos hacia una mayor y creciente individualización para que, buscando cada uno de nosotros ser uno mismo, tenía que provocar una reacción de ese todo que se llama la sociedad. Ya en la Revolución Francesa aparece la versión, digamos, libertaria y la versión socializante o comunista, desde el comienzo, donde tiene raíz la política totalitaria que hemos vivido en el siglo XX y de la cual no estamos exentos.
una tensión enorme entre los individuos que buscamos una mayor libertad, una mayor individualidad, una mayor individualización y una sociedad que es nuestra matriz, sin la cual no podemos existir, que vuelve por sus fueros tratando de imponernos la conducta que debemos seguir. En ese plano ha ocurrido un hecho al cual se refirió muy bien Guillermo Andreu, que es muy importante. Fíjense ustedes, ¿qué ha pasado en la esfera del derecho? La evolución es patente. Arrancamos con un derecho divino. Pensemos en Hesíodo, pensemos en la Ilíada de Homero. Los dioses bajaban prácticamente, intercambiaban con los humanos. La visión directa de lo divino ordenaba. Por toda ley, en todo caso, el pueblo hebreo, bastante tardío en relación a esta etapa, la ley son 10 mandamientos. Inclusive con el cristianismo uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, punto. Ahí se acabó y es la diferencia con el cristianismo de lo anterior, su padre, el judaísmo. Se reducen todos estos mandamientos. Esto es el derecho trascendente al hombre, le viene dado para ser libre. Se lo llama derecho divino. Ya en la Edad Media tenemos una persona como Santo Tomás que dice, no, es divino. Lo que pasa es que padecemos de cataratas. Entonces, de ese derecho divino percibimos parte de él. Le voy a poner un nombre, derecho natural. Cuando llegamos al siglo XVIII, donde en esa evolución individualista hay un cambio, el derecho natural cede lugar a otro que se llama derecho racional. En la Revolución Francesa se considera a la diosa razón como organizadora de la sociedad. El derecho natural cede paso al derecho racional. A la par, y sin darnos cuenta, por decir así, como resultado de la disolución absoluta del Imperio Romano, la emergencia de las villas, de los nuevos pueblos, etc., se va fomentando, diríamos, las piezas, los ladrillos, lo que en el siglo XVI en adelante, primero España, después Francia, después en 1689 Inglaterra, tardíamente Alemania en 1869, van apareciendo un ente que se llama Estado-Nación. Y este Estado-Nación, en la época de la codificación francesa de 1804, con el Código de Napoleón, se produce un matrimonio, un maridaje excelente. Se recogen, para la época, todo el derecho natural y se lo pone en tinta sobre papel escrito. Se llama Código Civil francés. El Código Civil francés es entonces el derecho natural considerado en ese momento que se codifica en papel escrito. ¿Por un acto de quién? De Napoleón. ¿Pero quién es Napoleón? El regidor del nuevo Estado francés. Entonces ahora hay una herencia del derecho divino, ¿no es cierto? Pasa de Dios al Papa. Pasa, digamos, de Dios, pasa a quien oficia de intermediario, el legislador. Él va a decir, el del Estado legislador, va a decir que es derecho. Es casi insignificante el cambio, pero se ha abierto la puerta del infierno. Porque ahora tenemos una nueva teología. Hoy, en el mundo entero, hoy, Dios, como diría Federico Nietzsche, ha desaparecido de su trono. En su lugar hemos puesto al Estado. El Estado es Dios. ¿Quiénes son los papas? ¿Quiénes son los intermediarios con Dios? Los gobiernos. Y como ocurre en la historia del papado, los hay buenos y los hay malos, regulares, mediocres y fantásticos. Ahora resulta que el gobierno no es el representante del pueblo, es el representante del Estado. Y los ciudadanos han pasado a ser filigreses y se dividen según sus creencias metafísicas, religiosas, sobre todo en materia política. Esta es una evolución que no podemos desconocer, porque entonces a la fecha, yo que enseño Derecho, esto no es una observación ni una crítica a mi amigo Andreu, pero hay que aclarar bien cuando se usa la palabra derecho, como lo adjetivo, porque el derecho de hoy,
que rige, la multa que le van a aplicar por conducir mal, el derecho a entrar en un país o salir de él, no tiene nada que ver con el derecho de los dioses, con el derecho racional, con el derecho natural. Es el derecho positivo, puesto, positivo quiere decir puesto en existencia por obra del poder. Un poder que está en una organización llamada Estado. Esta es la nueva situación. Para los hombres prácticos, acá hay muchos abogados presentes, entre ellos mi amigo Barcesat, que está acá, coincidirá conmigo, gran luchador por los derechos humanos, pero estoy seguro que en su defensa por derechos humanos dudo que vaya a poner, ¿no es cierto?, invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia. A lo sumo pondrá, provea, señor juez, será justicia. Pero lo que hay que contar son los hechos y el derecho vigente. Está violando el artículo tal, violando el artículo tal. ¿Quién se atreve a hacer una demanda invocando el Torá o la Biblia o el Corán? Hoy lo que reina como derecho es derecho positivo, puesto por el hombre en existencia, por la voluntad de los hombres. Y resulta entonces que realmente el derecho tiene todas las características de un acto de fuerza. Será levemente coactivo, una persuasión. Puede ser simplemente coercitivo y puede ser violento, porque al que le llevan el auto con la grúa o están en la cárcel, en la prisión, no crean ustedes que es por arrepentimiento. Están en la cárcel porque están bajo rejas, encarcelados. Es decir, la fuerza del derecho positivo, la fuerza es la espina dorsal del derecho vigente. El problema es saber hacia dónde se orienta esa fuerza, hacia el bien o hacia el mal. Porque para dos lados, Nuremberg no fue un accidente de tránsito, ni Eichmann, que fue ajusticiado en Israel, nunca dejó de pensar que cumplía con su deber, se ajustaba a derecho. Dios mío, qué horrible, ¿qué es ese derecho? Es el Führerprinzip. Es decir, a esos niveles hemos llegado. La voz del amo es el derecho. Mientras blandimos banderas democráticas de igualdad, etc. Entonces, hemos perdido la brújula. Tenemos la fuerza para poner en existencia un derecho positivo. Felizmente hemos elegido el modo democrático de hacerlo. O sea que discutamos entre todos, como si fueran en las viejas tribus de Israel. Pero, claro, las viejas tribus de Israel cada 50 años se reunían y tenían una fecha, hoy cuyo sentido se ha olvidado, que se llamaba el jubileo. Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero por la duda yo lo voy a repetir. El jubileo era que a los 50 años cesaba la propiedad de la tierra. Había que proceder a otro reparto de tierra, porque en 50 años había 3 generaciones, habían nacido nuevos críos, nuevos niños, nuevos jóvenes, y la tierra estaba en manos de los que les había sido asignada. Entonces la ley mosaica del Levítico dice, cada 50 años repartiréis la tierra de nuevo. ¿Se cumplía? Señores, somos seres humanos. Por supuesto que no. Pero resulta que el derecho judío, el derecho hebraico, se presenta así como la antípoda del derecho romano que se acaba de describir. Y cuando ese hijo del judaísmo, que se llama cristianismo, llega a Roma, se enfrenta con el derecho romano. Y hay 300 años de lucha, se conoce como la patrística, a ver si hay que obedecer la voz de Dios o la voz del Estado. En el concilio de Nicea se resuelve la cuestión. Fíjese qué curioso. Lo principal del concilio de Nicea es que se abole, se termina, se excreta la palabra espíritu. El hombre está constituido por cuerpo y alma. La voz espíritu desaparece. Y lo que sería la patrística se convierte en la confesión, que por largo tiempo sería católica universal, no mucho tiempo, porque ya en 1500 se fracciona por aquellos que protestan contra el dogma religioso que se llaman los protestantes. Y hoy
como diría el viejo sabio a Zaratustra en medio del bosque, señores, Dios ha muerto. Estamos a las buenas de Dios. Somos responsables de nuestros actos. Tenemos que ejercer los actos no individuales. Tenemos que ordenar la sociedad conforme a nuestra condición, que nos haga, creo que alguien lo dijo en exposiciones anteriores, nos permitan constituir la sociedad, eso que relampagueó en medio de la Revolución Francesa por unos días. De repente no sé quién gritó: libertad, igualdad y fraternidad. Es un tríptico por el cual debe orientarse el orden social. Duró un minuto, porque después vino el terror,